en el Rocío. Hola, ¿qué tal, Rocío? A ver, déjenme entrar acá. El chat. Hola, Rocío. Buenas. Bueno, estamos aquí ya. Pues bueno, vamos a ir platicando. Aquí estamos. Vamos a hablar acerca de. Pues bueno, quería yo. ¿Sí se escucha bien? Muy bien, gracias, Rocío. Wilbert, Albert. Muy bien. Bueno, pues estamos acá. Estoy acá. Si escuchan ahí tronidos, bombazos, es que vivo aquí a un lado de los pueblos originarios de Iztapalapa y pues todavía tienen esas costumbres, pues vamos a decirlo así, pues ancestrales de tronar cohetes, ¿no? Con sus festividades. Entonces pues es una bronca aquí porque pues bueno, está uno con qué bueno. Pues bueno, pues vamos a ver cómo nos va ahorita. Pues bueno, quería platicar con ustedes, retomar esto que es pues estos lives que ya había tenido yo, pues ya establecido una racha. Me estaba dando cuenta que hace un año, precisamente el último, creo que fue el 20 de julio del año pasado, fue cuando falleció Milán Kundera, y creo que fue el último live que hice. Y pues bueno, ahora pues estoy tratando de retomar, bueno, más bien voy a retomar los lives porque pues bueno, tengo ganas de compartir, platicar con ustedes a través de las redes sociales y pues ver un poco pues qué onda con el medio literario, con las ideas literarias, porque pues están sucediendo cosas interesantes y pues también un poco pues para revitalizar pues lo que estoy haciendo, lo que he estado haciendo en cuanto a mis talleres, a mis cursos, ¿no? Por acá estamos, acá está, a ver, déjenme ver acá es que no alcanzo a ver acá pero bueno. Entonces, les decía que pues bueno, que qué bueno que van, qué bueno que están aquí, qué bueno que están llegando, pues vamos esperando que nos vean, se vayan sumando más personas. Por ahí el maestro Mario Jaime me estaba diciendo qué pasó con la charla. Pues es que me puse aquí a comentar. Entonces ya está, estoy escribiendo para que se una. Entonces pues bueno, en principio pues bueno, una de las cosas que quiero platicar con ustedes pues es esta cosa que pues salió hace unos días, unas semanas, ¿no? El New York Times hizo una encuesta, ¿no? El periódico norteamericano, el New York Times, hizo una encuesta donde, pues bueno, según ellos hicieron una encuesta donde le preguntaron a 500, ¿cómo dicen aquí? ¿Cómo les dijeron? ¿Cómo dicen? 500 eminencias literarias, ¿no? Pues bueno, fundamentalmente 500 personas relacionadas con el medio literario norteamericano. Entonces ellos hicieron esta lista les preguntaron a estas 500 personas cuáles eran sus 10 libros
pues bueno, cuáles consideraban, primero que cuáles eran los 10 libros que consideraban los mejores libros publicados en inglés en los primeros 24 años de este siglo, es decir, a partir del 1 de enero del 2000, y entonces, o 2001, y entonces, pues bueno, salió una lista pues sumamente polémica para nosotros porque, pues bueno, entre esos 100 libros, pues solamente hubo 3 libros traducidos del español, sí, es decir, que 3 libros que fueron originalmente publicados en español y luego traducidos al inglés. 2 de ellos escritos por un mismo autor y uno de ellos de una autora mexicana. Ahorita vamos a ir comentando esta onda de cómo estuvo esto de los autores que fueron sobre todo autores. Ahora, hubo solamente de esos 100 libros que pues escogieron esas 500 eminencias literarias de Estados Unidos y de otros países, también les preguntaron a otros autores, pero bueno, de otros países, no liberaron toda la lista de quienes les preguntaron, los 500 que les preguntaron, solamente dijeron algunos nombres de los que pude pues detectar ahí. Pues bueno, obviamente el primero que salió de esa lista de los 500 que les preguntaron fueron Stephen King, Karl Ove Knausgaard, otros autores ahí más famosos. Y de esos 100, solo 13, de esos 100 libros, solo 13 no eran originalmente de lengua inglesa. Es decir, 87 libros eran originales de lengua inglesa. ¿Cuál es la bronca aquí con esto? Pues la bronca aquí con esto es que pues es una lista. Según esto, el New York Times la viene haciendo desde 1931 y pues es una lista sobre todo dominada, ¿no?, por temas o libros enfocados al racismo, analizar aspectos del racismo, de la esclavitud y del mundo queer, ¿no? Esto ha sido criticado en varios artículos, ¿no?, que han aparecido, sobre todo en la prensa española. Hay uno del País, sobre todo porque, pues, por ejemplo, les digo, no hay ningún escritor español, solamente un chileno que es Roberto Bolaño y una mexicana que es Fernanda Melchor, que es de su libro pues publicado en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues los españoles pues reclamaron de alguna manera, algunos escritores, periodistas españoles reclamaron pues este sesgo evidentemente pues radical del New York Times, pues para privilegiar algún tipo de ideología, ¿no? Como ustedes saben, pues en Estados Unidos pues está muy en boga pues toda esta cuestión de la ideología woke se escribe, esta ideología woke, que es esta ideología que allá le llaman de izquierda, pero pues bueno, es toda esta ideología que busca la reivindicación
de ciertos aspectos de minorías raciales, de minorías o de grupos minoritarios raciales como los negros estadounidenses. Digo, no podemos decir afroamericanos. Yo no digo afroamericanos porque pues a mí no me, no me gusta esa denominación de afroamericanos porque ellos no vienen de África, o sea, los que actualmente habitan. Es como si nosotros dijéramos que somos aztecaamericanos, ¿no? Aztecaamericanos o mexicaamericanos. Somos mexicanos y ellos son norteamericanos nada más. Y también pues esta reivindicación de la ideología, pues de los diferentes identidades sexuales, ¿no? Pero yo no quiero eh, eh, polemizar en ese sentido, porque pues bueno, todas las redes sociales están llenas de esa discusión, y a mí lo que me interesa es el aspecto literario propiamente dicho. Y precisamente, hola Silvia, ¿qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Y a mí lo que me interesa es precisamente pues comentar sobre el aspecto literario, ¿no? Comentar sobre el punto de vista literario de cómo precisamente pues se va conformando en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de lo digital, se va conformando el canon literario, ¿no? ¿Qué es eso de el canon literario? Bueno, pues lo que la gente dice, ¿no? Lo que la gente eh, dice que es lo bueno, lo que vale la pena en el mundo literario. Digo, de todo lo que se publica en un país y en el mundo, ¿no? Porque pues cada país tiene su propio canon literario y el mundo, o sea, el mundo literario tiene un canon, ¿no? Que es que determina qué son las obras, cuáles son las obras y los autores que valen la pena y que son valiosos y que vale la pena leer y poner atención a esos autores y a esas obras. Eh, pues lo primero que habría que entender es cómo se conforma el canon literario, ¿no? O sea, el canon literario no es un concurso de... La conformación del canon literario no es un concurso de popularidad. No necesariamente los autores que son populares, que son muy leídos, que son muy vendidos, son los que están o los que deben estar en el canon literario. Eso es sumamente evidente, ¿no? Aunque para muchas personas, pues eso es lo que debería de marcar. Y esa es una de las cosas que se ven en la lista del New York Times, que son muchos de los libros que están ahí incluidos, pues son pues los que más se han leído o los que más se han vendido, sobre todo en Estados Unidos, y que por lo mismo pues han sido los que esas personas que a las que les consultaron pues son los que conocen, ¿sí? Entonces el canon literario no se conforma nada más, no se conforma por esa cuestión, se conforma por se conforma por varias cosas, ¿no? Se conforma por varios elementos. Uno de estos elementos es quiénes son los que opinan sobre esas obras. Y los que opinan sobre esas obras, pues son los críticos, la gente especializada en leer. Estoy hablando nada más del aspecto literario, de literatura de creación.
de literatura de creación. No estoy hablando de cuestiones de otro tipo de libros de periodismo, de historia o de cuestiones coyunturales, ¿no? De, por ejemplo, libros de autoayuda o libros, no, sino solamente libros literarios que tratan sobre literatura, es decir, de creación literaria. Los que establecen el canon pues son los críticos, es decir, las personas, o sea, uno de los elementos que conforman el canon son las personas que leen y que se dedican profesionalmente al análisis de los libros. Entre ellos están pues los críticos literarios que publican en periódicos y revistas literarias, que son cada vez menos, o sea, lamentablemente, pues bueno, el sistema capitalista, pues y ahora en la época digital, pues ha cambiado eso, porque son cada vez menos los periódicos, las publicaciones que dedican buena parte de sus espacios a la crítica. En nuestro país, pues lamentablemente cada vez son menos, digo, los que sobreviven, pues son algunos cuantos suplementos de los periódicos que todavía sobreviven, porque pues eso hay que decirlo, salud. Muchas gracias a todos los que se van uniendo. Por acá lo estoy viendo, Rosalirio, Claudia, gracias por estar por acá. Lamentablemente, por ejemplo, aquí en el caso de México, pues son cada vez menos los suplementos, digo, estoy hablando pues a nivel nacional, pues los suplementos de La Razón, La Jornada, El Universal, Milenio y ya, son los que, y algunos otros a veces en sus secciones culturales, si todavía esas secciones no se las han comido las secciones de espectáculos, porque eso es lo que muchas publicaciones lo que han hecho, han incluido la cuestión de los libros en la cuestión de espectáculos. Y pues revistas culturales, pues cada vez hay menos, ¿no? Hay todavía algunas revistas que son revistas universitarias, pero revistas así culturales y comerciales, es decir, que no son de alguna institución, pues se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Entonces cada vez hay menos espacio. ¿Qué ha sucedido en la actualidad? Pues bueno, ha sucedido que esa parte de la crítica o de la opinión, que no necesariamente una opinión debe ser considerado como una crítica. Hola, ¿qué tal, Alma? ¿Cómo estás? No necesariamente eso que se dice en una opinión no necesariamente es una crítica. Digo, todas las opiniones pueden ser respetables, pero no todas las opiniones tienen que ser o pueden ser atendibles. Y además, y otra cosa, todo el mundo tiene derecho y es libre de expresar su opinión, pero no todas las opiniones pueden y deben ser atendibles, porque en este caso, para opinar de literatura con profundidad y con seriedad, hay que saber de qué se está hablando de literatura. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en la actualidad con esta, pues bueno, esta falta de espacios para publicar la crítica? Pues bueno, esa cuestión de la opinión sobre las obras se ha trasladado a los espacios de opinión en las librerías virtuales.
sobre todo en este gran monstruo que es Amazon, que además, pues bueno, como absorbe casi todo, es dueña de una página que era antes pues independiente y ahora forma parte de Amazon, que se llama Goodreads. No sé si ustedes también utilizan esa página, esa plataforma, que es una plataforma donde pues las personas pueden entrar y pueden dar su opinión, pueden escribir su opinión y pueden calificar con este sistema de estrellitas una publicación, un libro. Ese es uno de los medidores que tiene Amazon para calificar el, el éxito o el fracaso de una obra que se publica. Entonces, esto pues ha traído como consecuencia que muchas personas pues busquen que sus obras estén bien calificadas en Amazon, en Goodreads, en todas esas páginas que se utilizan precisamente para que los lectores den su opinión. Pero eso nada más es una parte de lo que es. Eso no debería de determinar si un libro es bueno, si vale la pena y sobre todo si va a entrar al canon. Es decir, si va a ser considerado como una obra valiosa. Saludos a Liz, a Mercedes, que ya están por acá. Por ahí estoy viendo a Cintia también. Muchas gracias por acompañarnos por acá. Entonces, eso no es suficiente. O sea, la opinión de los lectores es valiosa, pero no es suficiente. No debe de ser el elemento primordial para evaluar una obra, para hacer crítica de una obra literaria. ¿Por qué? Porque hay otros elementos también. Uno de los elementos es precisamente las traducciones que una obra puede lograr. Una obra, digamos, por ejemplo, aquí en México, una obra puede ser publicada aquí en México en español y un autor puede ser reconocido en el país y puede obtener premios estatales, municipales, nacionales, puede ser publicado, puede ser muy leído en el país. Pero en términos internacionales, para llamarlo así, pues no tiene la trascendencia si no trasciende las fronteras de este país. Es decir, no solamente que sea leído también en otros países de habla hispana. Pues como sabemos, el español es el tercer idioma más importante del mundo, en el sentido de que es el tercer idioma más hablado en el mundo. Y pues nosotros en México somos el país con mayor número de personas que hablan y escriben el español, que tienen el español como su primera lengua. Digo, desde luego, pues por encima de España, ¿no? Por encima de España, desde luego. Entonces, sin embargo, el hecho de que un autor tenga éxito o sea vendido y que sea reconocido y que obtenga reconocimiento en el mundo hispanohablante no es suficiente. Para formar parte del canon internacional y en este sentido, por ejemplo, esta encuesta del New York Times que dice los 100 mejores libros publicados en el siglo XXI. Ellos deberían de haber puesto en Estados Unidos. Pero pues como ya sabemos que Estados Unidos cree que todo lo que ellos hacen es lo mejor del mundo y lo único del mundo, digo, la serie mundial de béisbol es nada más por equipos norteamericanos y le llaman la serie mundial, pero bueno.
Esa es su idea que ellos tienen. Entonces creen que eso lo pueden aplicar en la literatura también, que nada más lo que ellos leen y lo que se publica en inglés, pues es lo que vale la pena ponerle atención. Bueno, entonces, ¿cómo un autor puede tener resonancia internacional? Pues uno de los elementos es precisamente, eh, uno de los elementos más importantes es que sea traducido a otras lenguas, que sea traducido pues a las principales lenguas, le llaman las lenguas del imperio, pues que sea traducido al francés, al inglés, al italiano, al alemán, al portugués y pues ya todas las demás lenguas, ¿no? Al chino, desde luego, porque es un gran mercado, al chino, al japonés, bueno, pues a todas las demás lenguas de la urbe mundial. Pero sobre todo, digo, para trascender en el aspecto literario es importante ser traducido al francés y al inglés, porque ahorita vamos a ver por qué es al francés y al inglés, pero bueno. Entonces decíamos, eso es uno de los elementos para poder entrar al canon, para que una obra, un autor entre al canon. Otro aspecto es el de que sea analizado, no solamente por, ya dijimos, no solamente por especialistas, críticos que se dediquen a publicar y a publicar en los medios de comunicación, sino también en el medio académico. Es decir, que sean analizados en las universidades, que se hagan ensayos, que se publiquen en revistas académicas, que haya académicos interesados y que publiquen y que hablen sobre la obra y los libros de un autor, que se hagan tesis sobre las obras de su autor, es decir, que empiecen a hacer, ¿qué tal Ernestina? Saludos, que empiecen a ser analizados en esas obras. Entonces, esos son elementos, son parte de los elementos que hacen que un libro empiece, o sea, tomado como importante. Entonces, repasemos un poco. Que el libro no solamente se ha vendido, si es vendido, pues es conocido y pues llama la atención, pero ese no es el único criterio. No necesariamente los autores que son más vendidos son los que deben estar, lo que son los mejores. Si eso fuera así, pues un autor, en el caso, por ejemplo, de nosotros aquí en México, pues un autor como Luis Espota, que fue el autor que más vendió libros en los 60, 70, 80 aquí en México, con tirajes de 50,000, 100,000 ejemplares, pues debería de ser nuestro premio Nobel, ¿verdad? Pero no es así. O sea, él era un novelista popular, famoso, que vendía libros. ¿Y por qué? Pues porque llamaba la atención por los temas en los que escribía, sobre los que escribía. Fundamentalmente escribía sobre intrigas políticas, intriga política, que en su momento pues era un género bastante. ¿Qué tal, mi querido Carlos Torres? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos platicando un poquito sobre libros, sobre esta lista, estamos platicando sobre esta lista del New York Times sobre los 100 mejores libros en lo que va del siglo XXI. Entonces, si ese fuera el criterio, pues bueno, por ejemplo, un autor como por ejemplo Stephen King, pues debería ser el mejor autor del mundo, o considerado el mejor autor del mundo, que cumple con varios de los requisitos que decimos, pero vamos repasando otra vez. Decimos que sea considerado críticamente, que sea traducido a varias lenguas, que es decir, que rebase el ámbito de su propia lengua,
para que sea conocido en varias partes del mundo, que sea estudiado en universidades, que sea analizado en aspectos de académicos, pero hay un elemento y que creo que ese es el más importante, que sea reconocido por sus pares, es decir, ¿por cuáles pares? Por los otros escritores. ¿Y eso cómo se logra? Pues eso se logra pues precisamente que otros escritores te lean y digan, este sí es bueno, este vale la pena leer. ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios para ser considerado como bueno por otros escritores? Bueno, pues primero que domine su arte, que domine la técnica literaria. Es lo primero, o sea, que tenga maestría en el dominio de su arte literario. Y eso es algo mucho más profundo que nada más redactar correctamente. Hay muchos, ¿qué tal Rosa Lirio? ¿Cómo estás? Hay muchos escritores o aspirantes escritores o escritores que ya incluso han publicado libros que no dominan el arte de la escritura, que no solamente tienen problemas de redacción, de ortografía y sintaxis, sino que obviamente pues también tienen problemas de estructura literaria, de manejo de los géneros literarios o del género literario al que quieren incursionar o al que están incursionando, llámese poesía, llámese novela, llámese cuento, llámese teatro, llámese cualquier ensayo, llámese cualquiera. Entonces, lo primero que tiene que cumplir no es solamente escribir correctamente, es escribirlo de manera sobresaliente, superior, ¿sí? Y que obviamente pues que haya desarrollado un estilo. Y la otra cuestión es que su obra plantee algo original, innovador, ¿sí? Algo que se distinga de lo que otros han hecho y que incorpore dentro de su obra elementos que no se hayan incluido en obras de otros autores. Y esto no quiere decir, y aquí es un aspecto importante, habría que platicar en algún momento, en qué consiste la originalidad, o si existe la originalidad. Yo creo que obviamente la originalidad total y absoluta no existe, no es posible, no es posible, no es que no existe, es que no es posible, porque de entrada, con el propio lenguaje, el propio elemento del lenguaje es algo ya dado, que ya está, que ya existe. ¿Qué es en qué se puede ser original? En la forma de combinar todas las palabras, la forma de combinar las palabras. A mí me gusta una definición de poesía que yo siempre repito, que es: la poesía es cuando las palabras coinciden de una manera como nunca o muy pocas veces se han encontrado. ¿Sí? En eso coincide el principio de la poesía. Y entonces la poesía pues siempre tiene que buscar eso, la novedad de encontrar las palabras y combinarlas para que se logre algo bello y se logre expresar algo bello. Bueno, pero entonces esas son las cosas
que se toman en cuenta y qué son las cosas que, por ejemplo, los escritores valoran en los otros escritores, ¿sí? Por ejemplo, pues podríamos decir, por ejemplo, Stephen King. Stephen King es un escritor muy publicado, muy famoso, que tiene una gran obra literaria, pero no es considerado dentro del canon como un gran escritor, es decir, como un escritor notable. ¿Por qué? Porque él se ha dedicado a escribir en un género que es más comercial, que es un género, el género del terror, pero también de una manera fácil, de una manera lograr que sea accesible al gran público y que sea también, pues bueno, obviamente, consumido, ¿sí? Entonces, él no se plantea innovar en el lenguaje, él no se plantea innovar en la estructura. Si se analizan algunas de sus obras, pues son contadas las obras donde sí él se ha atrevido a innovar, pero él generalmente, por ejemplo, su forma de narrar, pues es lineal. La forma de escribir o de crear personajes, pues son personajes, eh, personajes, eh, pues comunes y corrientes, ¿no? Que no se distinguen precisamente por ser una creación única, sino son más bien pues estereotipos, son personajes estereotipados que se podrían encontrar en muchas otras obras, en muchos otros autores. Lo que sí es que tiene una gran imaginación y elabora y sus historias, sus tramas de manera interesante y obviamente de acuerdo con el canon, con lo establecido pues para lograr el género del terror, ¿no? Que es básicamente de lo que él escribe. Bueno, entonces, esa es una de las cuestiones con el canon para poder formar parte del canon. El canon de un país, de una lengua y del mundo literario en general. Obviamente esto, pues, lleva mucho tiempo. No es una cuestión de un solo libro. Son raros los escritores que con un solo libro ya rompen y se incluyen y son reconocidos por sus pares como grandes escritores o como escritores a los que hay que tomar en cuenta. Son después de varios años y de varias obras cuando ya empiezan a cumplir con todos estos requisitos que yo les he planteado. Entonces esto nos lleva, por ejemplo, a la cuestión de, bueno, primero, ¿por qué es que los norteamericanos, que los gringos del New York Times, o encuestados por el New York Times, o esos 500, ¿cómo dijeron? Eminencias literarias, nada más, o sea, escogieron a un autor como Roberto Bolaño, en el caso de Latinoamérica, y no uno, sino 2 libros de Roberto Bolaño, y a una autora mexicana, nada más? ¿Cuáles fueron las 2 obras seleccionadas por esa encuesta? Pues fíjense, una novela o un conjunto de novelas agrupadas en el nombre 2666 de Roberto Bolaño, entró dentro de las 10 mejores del siglo, en el número 6. Otra de sus obras
entró en el número 38, que es Los Detectives Salvajes, que es uno de los más famosos, de sus libros más famosos. En el caso de Fernanda Melchor, entró en el número 82 de la lista. Y hubo otros autores que pues escribieron en inglés sus obras, aunque son un argentino, un chileno, un dominicano, ¿no? Bueno, también es importante. Hola, ¿qué tal? Colibrí, girasol, hola, hola. Un elemento de perdón, déjenme ver aquí porque algo está pasando aquí. Bueno, decíamos que, bueno, ¿por qué sucede esto de Roberto Bolaño y de Fernanda Melchor, Contemporánea de Huracanes? Es la novela que está considerada en el número 82. Es que en verdad son los mejores. En verdad Roberto Bolaño es el mejor escritor de lengua hispana como para ser considerado como parte de este canon por estas eminencias internacionales, que no hay otros autores mexicanos, argentinos, chilenos, colombianos, de toda Latinoamérica, y no se diga españoles, no incluyeron ningún autor español, o sea, de España. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero se debe precisamente al elemento, ¿no? Se debe al elemento. Dice, a ver, aquí me está diciendo mi querido amigo Carlos Torres Tinajero, dice, es muy interesante la historia detrás de 2666. Creo que su proyecto no era publicar una novela como la que conocemos, fue una decisión de Jorge Herralde, según yo. Así es, que eso es a lo que vamos. Pero decía, de veras, no hay un autor mexicano, no hay autores mexicanos que hayan publicado en este siglo, desde el año 2000 hasta la fecha, obras sobresalientes como para ser consideradas como dentro de las 100 mejores. Bueno, entonces el primer aspecto es que hay que entender cómo funciona la industria editorial y el negocio, el gran negocio de los libros en Estados Unidos y a nivel mundial, pero sobre todo en Estados Unidos. Primero que nada es el aspecto que les mencionaba yo de que para poder figurar dentro del mundo literario, pues uno de los aspectos principales es ser traducido. Y en el caso de Roberto Bolaño, su celebridad, su conocimiento dentro de la sociedad norteamericana, dentro de la gente que lee en Estados Unidos y que lee en inglés, es que tuvo la suerte de ser traducido. Ha tenido la suerte de ser traducido, ¿sí?, al inglés y ser publicado en Estados Unidos. ¿Sí? Es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta, y es el mismo caso de Fernanda Melchor. Es decir, ella ha tenido la suerte de ser publicada, de ser traducida y ser publicada en Estados Unidos. ¿Eso cómo se logra? Pues se logra fundamentalmente consiguiéndose un agente literario, pero un agente literario poderoso, un agente literario que precisamente logre, pues, vender la obra
de un autor y conseguir contratos para que ser traducido y ser publicado en diferentes idiomas. En el caso de Roberto Bolaño, pues bueno, sabemos, es conocida la historia de que, pues bueno, su obra fue manejada a partir después de su muerte por uno de los grandes agentes literarios a nivel mundial, que se llama Andrew Wiley, que es conocido en el mundo literario como el Chacal. O sea, imagínense a qué se refiere el apodo que se ha ganado ese señor. Es decir, es un hombre que tiene en su establo, ¿no? Como se decían antes en el medio pugilístico, ¿no? En su establo, a los 200, 300 escritores más famosos y más vendidos del mundo. O sea, él les maneja su vida literaria y obviamente pues él les consigue grandes contratos con editoriales a nivel mundial y obviamente él gana mucho dinero haciendo ese trabajo. Entonces, él se propuso que bueno, que iba a hacer a a Roberto Bolaño lo iba a hacer. Ahora, es una de las cuestiones. Logró ser traducido, pero no solamente eso, sino que logró ser traducido en un mercado donde en Estados Unidos no, en la industria editorial de Estados Unidos no se compran libros para ser traducidos. Vean nada más, de los 100 libros del New York Times, solo 13 no fueron escritos originalmente en inglés. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque el gasto de la traducción es algo que hace que no quieren pagar, que en lo que no quieren invertir las editoriales norteamericanas sobre todo, porque lo consideran un gasto innecesario. ¿Por qué un gasto innecesario? Porque tienen miles de propuestas literarias de autores y de personas que escriben en inglés y que quieren ser publicadas. Entonces, ¿para qué van a gastar en comprar los derechos de una obra en otro idioma, en portugués, en alemán, en ugandés, y luego pagar la traducción? Si pueden tener un libro de un chavito, de un chavo, de una persona de California, o de Nueva York, o de Alabama, o de Wisconsin, o de donde sea, escrito en inglés, y que además va a escribirlo de tal manera que va a ser un hitazo porque va a ser un bestseller. Es decir, lo van a poder vender fácilmente, ¿sí? Donde no van a tener problema ni siquiera con los aspectos culturales, ¿sí? De, por ejemplo, decirle hola, ¿qué tal? Gracias a todos los que están incorporando. Armando, Huerta, Eric Morán, gracias por estar por acá. No van a tener que gastar en traducción. No van a tener que gastar, no te van a tener que lidiar con que los lectores norteamericanos no entiendan de qué está tratando, porque eso también hay que reconocerlo. Pero ese es otro tema, ¿no? A la gran parte de las personas se han alejado de la lectura y quieren cosas fáciles, no quieren pensar, no quieren tener. Hola, María Eugenia.
eh, no quieren tener, dificultad, sino quieren leer para entretenerse. Es decir, la lectura literaria, los libros literarios se han convertido o han sido rebajados al mismo nivel de las otras producciones, de las otras mercancías culturales. Es decir, un libro, una novela, un libro de cuentos, un libro de poesía, compite en el mismo nivel con las películas, con las series, con los videojuegos, con, con la televisión, con el fútbol, con otras formas, con la música, con otras formas de entretenimiento. Y ese entretenimiento, además de que implica gastar dinero, implica gastar tiempo. Gastar tiempo en disfrutar esa mercancía cultural. Pero sobre todo, en el caso de los libros, implica una inversión aún mayor. Implica pensar, implica reflexionar. ¿Sí? Dice, si se buscara publicar en España o Argentina, ¿por qué tanta importancia al mercado de USA? Precisamente, o sea, no es que yo le esté dando tanta importancia al mercado de USA, es que el mundo le da demasiada importancia al mercado de USA, y ellos son los que marcan no solamente la cuestión ideológica, sino de lo que se vende y de lo que se considera lo mejor. ¿Sí? Ahora, pues también hay que considerar que publicar en España o en Argentina, pues también implica, pues, establecer contacto con las editoriales de esos países, y que una editorial pequeña de España o de Argentina, pues tiene que también considerar qué va a considerar como venta, ¿sí? Que sea, vamos, que lo considere que tiene posibilidades de ser leído y de ser vendido y ser leído, es decir, que alcance lectores. Entonces, por ejemplo, pues para llegar a otros mercados a nivel internacional, pues hay que llegar con las empresas que precisamente tienen ese poder de llegar. Pero ahorita vamos a hablar, ahorita pues, si quieren podemos hablar de eso, o sea, de cómo es la conformación del mercado internacional y bueno, y el mercado latinoamericano o hispanoamericano de editorial. Porque eso ya no es el que era hace 30 años, hace 40 años, o sea, ya ha cambiado, porque pues ha cambiado el mundo. Entonces, estos autores, ¿sí? Han sido, este autor, por ejemplo, Roberto Bolaño, pues tuvo la suerte de eso. Es decir, si uno no es traducido al inglés en Estados Unidos, no puede ser conocido, porque al mercado, a los lectores y a las editoriales no les interesa traducir porque es un gasto, y no les interesa los autores. Esto nos da, por ejemplo, es curioso porque esto nos da, por ejemplo, que uno de los autores más leídos en inglés sea todavía Pablo Neruda, poeta chileno. Y Bolaño, pues bueno, es chileno también. Bueno, era chileno porque ya se murió. Ahora, eso, pues bueno, digamos, como ustedes saben, como muchos saben, en los 60 hubo un gran interés por la literatura latinoamericana, en los 60, los 70.
hubo un gran interés porque surgió una generación de autores latinoamericanos que estaban precisamente innovando, es decir, innovando en el sentido de que no escribían ni sobre temas, ni con las formas, sino con las formas hasta ese momento utilizadas, sino que escribían como latinoamericanos. Y eso fue muy bien recibido y logró tener un gran impacto internacional, precisamente también porque fue manejado precisamente como un grupo, como una generación a nivel mundial y que generó mucho interés y fueron traducidos estos autores. ¿A qué autores me estoy refiriendo? Pues a los autores del boom, a los de los 60, 70, a García Márquez, a Vargas Llosa, a Cortázar, a Fuentes, a Carlos Fuentes. Entonces, estos autores sí fueron, gracias a su agente literaria, que era española, que logró capitalizar su interés, ¿no? Logró capitalizar esto y logró capitalizar lo que el valor de estos escritores, que además pues fue una generación. Entonces ellos hasta ese momento fueron traducidos también al inglés, y no solamente al inglés, a muchos idiomas, y durante mucho tiempo pues fueron los autores conocidos en Estados Unidos, o sea, los autores latinoamericanos conocidos. Pero luego en los 80s, 90s, eso se fue diluyendo, y eso se fue diluyendo y perdón, es que estoy viendo aquí que me están llegando mensajes por acá por la página. Eso se fue diluyendo y pues ya no se publicaron más autores o autores que fueran famosos, que vendieran y que fueran muy conocidos en Estados Unidos, latinoamericanos, hasta que llegó Roberto Bolaño, que gracias a su agente y a las editoriales que lo publicaron allá en inglés, pues llegó a la lista del New York Times, que es parte del sistema literario de Estados Unidos. Para hacerla en Estados Unidos necesitas pues ser publicado por una gran editorial, entrar a la lista de los más leídos o los más vendidos del New York Times y salir en la televisión con Oprah. Ya cuando ya sales en la televisión con Oprah, pero además ustedes no crean que esos que salen en la televisión con Oprah es por gratis. Tienen que pagar, ¿sí? Tienen que pagar para salir ahí. Entonces, no son las pequeñas editoriales, ¿no? Dice, población de los EUA 341, población argentina 47 millones, población de España 46. ¿Sí? Sí, pues esa es la cuestión. Entonces, de Bolaño, pues bueno, Bolaño muere a los 50 años, apenas estaba siendo famoso, él ya había logrado ganar, pues bueno, ganó el Rómulo Gallegos cuando ese premio todavía valía la pena. Era considerado como un gran reconocimiento, ¿no? Apenas iba haciendo, pero bueno, se murió, estaba enfermo del hígado, se murió. Pero él dejó varias obras, entre ellas precisamente 2666, que en realidad son 4 novelas, y las decidieron editarlas y publicarlas,
y salió en inglés. Ese fue uno de sus primeros libros, creo que fue el primer libro después de que murió, o sea, póstumo, y pues fue un gran éxito. Además de los Detectives Salvajes, que bueno, que pues era el más conocido de todo. Era reconocido por sus pares ya, Roberto Bolaño, como un gran escritor, pues sí. Por otros, dice Ofra y Reeves Witherspoon también, sí, pues eso. ¿No? Gracias Silvia, gracias Cintia, perdón, gracias Cintia por los datos. Sí, algunos no lo consideraban todavía como el gran escritor, algunos escritores lo criticaban, pero había muchos que sí lo consideraban y que luego, pues ya después de muerto, pues lo consideraron. Lo que sí tuvo es que para muchas personas vamos a decirlo, en lengua española, y como fue muy, sobre todo después de su muerte, fue muy conocido y fue muy promovido, pues muchos leyeron y les influyó mucho, fueron influidos por su literatura. Pero todavía no alcanzó a llegar a ser el gran autor reconocido, como otros autores latinoamericanos, ¿no? Pero sí fue muy vendido y eso fue parte de su éxito a nivel internacional, que lo vendieron como la siguiente generación como el autor que iba a venir a sepultar al boom latinoamericano, o que ya no tenía que ver con el boom latinoamericano. Eso, pues bueno, eso fue la valoración, una valoración más mercadotécnica que realmente literaria, porque hay que decirlo, y bueno, esa es mi opinión en relación con Roberto Bolaño. Es un autor correcto, es un autor que escribe bien y ya. O sea, no es un autor que innove con la forma, que sea un gran esteta del lenguaje, ni de la estructura. Digo, hay muchas personas que, por ejemplo, con los Detectives Salvajes, pues dicen que le sobra una tercera parte, que si hubiera tenido un buen editor que le editaba la tercera parte, que hubiera ganado más como obra que como es, porque pues bueno, pero eso ya son consideraciones literarias. Igual con 2666, o sea, pues es una obra que la estaba haciendo, toda la tenía que revisar y pues bueno, decidieron publicarla así como estaba, y pues la verdad sí es como bastantito, vamos a decirlo así, ¿no? Es como bastante el publicarla así. Entonces, bueno, ese es el caso de Roberto Bolaño. Esa es por la razón por la que mucha gente que en Estados Unidos, pues es lo único que ha leído de de autores latinoamericanos. El caso de Fernanda Melchor es muy parecido. Ella también tiene su agente internacional, ha sido muy bien promovida su obra, ha sido publicada por grandes editoriales y ha sido publicada en Estados Unidos y ha sido promovida y ha sido tomada en consideración como una autora destacable, pero no es para ser considerada la mejor, entre los mejores 100 del siglo, ¿sí?
ese sería otro tema, ese sería otro tema que deberíamos precisamente nosotros aquí en el medio literario mexicano eh, hacer nuestra lista, precisamente entre escritores, críticos, periodistas culturales, gente que determinara cuáles son los 50 libros, ya no digamos 100, los 50 libros de autores mexicanos del siglo que valen la pena, no los mejores, sino los libros mexicanos de los autores mexicanos que valen la pena en lo que va del siglo. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, maestra. Perdón. Gracias, maestra Magdalena. Gracias por el saludo. Bueno, entonces, esa sería una cuestión interesante, que los escritores mexicanos o que los medios mexicanos hicieran ese ejercicio. Hace ya varios años, la revista Nexos hizo una encuesta para ver la obra, las mejores obras del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, y pues si mal no recuerdo, pues la que obtuvo más menciones pues fue la obra de esta novela de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, que a mí me parece pues que sí, como que les falló a quienes los mencionaron, ¿no? Como una de como la mejor o como la más destacada de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también, que es la misma cuestión, no necesariamente lo que es más leído es lo más destacado, es lo que la gente ha leído y lo que recuerda, ¿no? Esto es como un poco como cada año que mucha gente dice que quieren que le den el Nobel a Murakami porque es lo que han leído. Y pues a ellos les parece a toda madre, ¿no? Porque pues es lo que han leído y pues lo consideran un gran autor, porque es lo que han leído. Pero no han leído o sea, no han leído mucho más que Murakami. Pues está bien, digo, pues qué bien, cada quien es pero eso sí es una cuestión de popularidad más que de realmente hacer una valoración seria literaria, ¿no? Dice, un esfuerzo así no sería más un resultado de relaciones públicas que de calidad literaria. Eso es a lo que vamos. También hay que considerar, supongo, los grupos de poder dentro del mundo de las letras. Esa es la cuestión, mi querido Ricardo. Saludos. Una de las cosas, precisamente lo que yo decía, que cuáles son los elementos a considerar para considerar dentro del canon, es que precisamente por la falta de críticos y de espacios para ejercer la crítica, o sea, la crítica de a de veras, o sea, la crítica literaria sin cuestiones ideológicas, porque también eso es una de las objeciones que le están poniendo a esta lista del New York Times, ¿no? Que está muy inclinada a las cuestiones woke y a los temas y a la agenda que le interesa al New York Times impulsar dentro de Estados Unidos, y que desde luego tienen interés pues de impulsar mundialmente, ¿no? Porque además pues bueno, la gran mayoría de los medios de comunicación en México y en el mundo pues atienden mucho a lo que dicen los gringos, más nosotros aquí en México, ¿no? Que todo lo que dicen los gringos, pues bueno, estamos pegados, pues le ponemos y le tomamos mucha atención. Dice Cintia,
No siempre es fácil conseguir libros en español en Estados Unidos. En una librería de cajones García Márquez, Neruda, y de recientes hay de autoayuda, biografías de gruperos, nutrición. Pues sí, esa es la cuestión. Que no hay, no lo hay, es una cuestión de mercado. Ahora, lo que dice Ricardo es interesante, que es, porque ese es el punto, que es precisamente lo de una cuestión de relaciones públicas. Entonces, cuando no hay crítica seria, cuando no hay críticos que verdaderamente, sin ideología, sin simpatías, agarren y digan, este libro sí vale la pena, este libro no vale la pena, es sustituido precisamente por la mercadotecnia. Y entonces lo que se publica ya no son críticas, son notas de promoción, de publicidad. Y ante eso, pues obviamente, ¿qué es lo que qué es lo que va a escribir una editorial sobre un libro? Pues que es el mejor libro, sobre un autor, pues que es el autor de su, el mejor, la mejor voz de su generación, la voz más destacada de su generación, que es la obra que todo mundo esperaba, que está llena de hallazgos literarios. Precisamente hoy estaba viendo un post en Facebook de un amigo escritor que ponía el cintillo de una novela de anagrama, pero nada más ponía el cintillo. El cintillo es este pedazo de papel que viene en los libros, no tengo aquí uno con cintillo, eh, donde se ponen frases, ¿no? De otros autores o que se han publicado sobre esa obra, y entonces nada más pone el cintillo y dice, eso que dice el cintillo sobre la obra X, pues puede ser aplicado a cualquier obra o a ninguna. Y esa es precisamente la cuestión de la mercadotecnia. Cuando todos los libros son grandes obras, cuando todos los libros, ¿sí? Cuando todos los libros son obras destacadas y son la octava maravilla, pues ninguna es nada. Ninguna es un libro destacado, ¿sí? Ya creo que esto ya lo he platicado varias veces, y que muestra lo que es en tiempos de Calderón hubo una cosa que hacía la Secretaría de Relaciones Exteriores, que era hacer los años duales, que era un intercambio cultural de México con otro país, y entonces en uno de esos años le tocó a Inglaterra hacer el año dual con México. Entonces, como parte de esas actividades, era publicar una antología de autores mexicanos traducida al inglés para publicarse en Estados Unidos. Entonces, los ingleses pues se pusieron a revisar en los medios cuáles eran los autores y las obras mejor consideradas por la crítica dentro del suplemento, los periódicos, las revistas. Y encontraron que todas eran geniales, que todas las opiniones que se publicaban sobre los libros, los autores mexicanos, eran geniales. Todos eran grandes obras, todas eran chingonerías. Y entonces dijeron, no sabemos quiénes son los mejores autores, así no podemos determinar quiénes son los mejores autores. ¿Qué hicieron? Pues le encargaron al gobierno de México, a la Secretaría de Cultura o de Relaciones o quien haya sido,
Conaculta en ese entonces, pues que autores mexicanos pues le sugirieran nombres de autores autores recientes que valía la pena traducir para crear esta antología. Pues, ¿qué pasó? Pues que los tres, sí, creo que fueron tres autores, estos autores reconocidos, pues recomendaron a sus cuates. O sea, recomendaron a su agente que conocían o a gente que eran de su agencia literaria, autores que eran de su agencia literaria. Y así fue como se hizo la antología, y pues bueno, cuando ya salió la antología, pues hubo todo no un escándalo, porque pues aquí las cosas literarias son escándalos nada más entre 40, 30, 40, 50 personas, porque en general a la población, al público en general, le tiene muy sin cuidado las cuitas y las broncas de los escritores. Obviamente les llama más la atención a la gente, pues, los pleitos o los asuntos entre artistas, que si ya anda con él, que si no anda con él, que si por su culpa dejó a la mujer, que a la otra la dejó embarazada, ¿no? O sea, estas cosas que son lo que verdaderamente le importa a los medios, les importa impulsar eso y les importa eso porque pues eso es lo que la gente ve y eso es lo que la gente entiende. Entonces las cuestiones, buenas noches, Edna. Entonces eso es lo que sucedió en ese caso. Entonces, efectivamente, ¿qué traería eso? ¿Qué trae como consecuencia eso? Pero eso es parte, ¿no? Precisamente de la situación en la que está el medio literario, que es el otro punto. Uno de los aspectos es precisamente que ahora las que determinan lo que es literario son las editoriales, los agentes y las relaciones públicas. No es la crítica. Antes, las editoriales, o sea, una editorial era una garantía de que lo que se publicaba ahí valía la pena literariamente. Es decir, una editorial era considerada un aval de calidad, ¿sí? Los mismos autores, los mismos escritores decían, si a mí me publica esta editorial, yo voy a ser considerado un buen autor, ¿sí? Ahora ya no sucede eso, porque sobre todo las grandes editoriales, pero también las editoriales independientes o cualquier editorial ahora, casi cualquier editorial, simple y sencillamente publica porque se va a vender, porque consideran que eso que escribe ese autor va a ser una mercancía, va a ser algo vendible. Y ellos lo que quieren, las editoriales y sobre todo las grandes editoriales, lo que quieren es ganancia, porque ellos pues responden a sus accionistas, como cualquier empresa. Ellos responden a sus accionistas, a sus dueños. Y entonces, precisamente los editores que trabajan en esas empresas, pues están sometidos a gran presión porque tienen que dar resultados. Y entonces a ellos no les interesa lo literario, no les interesa publicar cosas que tengan valor literario, sino que tengan valor comercial. Si resulta de casualidad que algo de valor literario también tiene valor comercial, es decir, cuando coinciden las dos cosas, pues es perfecto. Es perfecto.
es perfecto, ¿no? O sea, qué bueno. Es decir, en determinado momento García Márquez pues se convirtió en un bestseller. El propio Quijote en su momento pues fue un bestseller, digo, para lo que era antes. Un bestseller porque fue muy leído por su publicación, ¿no? Fue muy leído por la población, por los lectores de su tiempo, ¿sí? Entonces los artistas se enfrentan también a la cultura de la cancelación. Sí, ese es otro tema peliagudo, porque ese es el otro aspecto de la actualidad, que está precisamente el sistema o lo que plantea la literatura no es escribir para complacer al público, sino al contrario, es escribir, ¿sí? Dice Andrea, a ver, dice, es que no lo he visto acá, dice, lo que debe importar es el trabajo de escritor, no los peritos personales, exactamente. Digo, eso, bueno, ahora toda la vida ha habido, toda la vida en todos los medios artísticos y no artísticos hay pleitos personales y hay broncas entre los escritores. Por ahí digo, es lógico, pues somos seres humanos, pero la cuestión es que quienes deberían de ser o de promover la literatura no lo están haciendo porque no les interesa. Es decir, por ejemplo, las editoriales, las grandes editoriales, que publican autores a los cuales ya no hay que invertirles para consagrarlos, vamos a decirlo así, sino que ya están consagrados. Hay una editorial que se hace llamar la editorial de los grandes autores, es decir, ellos esperan hasta que un autor se hace famoso, se genera su prestigio, porque pues ya ha escrito muchos libros, y entonces ellos agarran y lo contratan y publican todas sus novelas o sus libros para tenerlo dentro de su catálogo, pero ellos no invirtieron nada, no creyeron en ellos, ¿no? No los publicaron desde que no era nadie, cuando nadie compraba sus libros, porque pues precisamente el hecho de ser un autor que empieza, pues implica darse a conocer y tener irse haciendo de un nombre. Entonces, eso es lo que yo quería platicarles sobre precisamente este tema de la lista del New York Times, que implica pues todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un libro sea considerado? En este caso, pues bueno, hay que analizar cómo eso se ve reflejado, la forma en la que ya se está configurando, se configuró o se configura el medio literario, el mundo literario, no solamente en el mundo, en México, sino en el mundo, ¿no? De hecho, la mayoría de los editores en México ni siquiera reciben manuscritos de escritores que no estén en su acervo. Así es. Digo, por ejemplo, Y la otra que es también, o sea, es cierto, los editores, ya ha desaparecido la figura del editor como tal. Pero si quieren, para próximos lives, podemos platicar sobre eso, sobre la figura del editor. O sea, ¿qué implica en la actualidad ser editor? Porque, bueno, no sé si ustedes... Bueno, yo, por ejemplo, yo sigo o estoy en esta red social que abrió también Facebook, que se llama Threads, o sea, Threads, que es una especie como de X o Twitter, pero que no está tan viciado y que no trata nada más de temas, sino es una cosa, como está muy pegado a Instagram, es como una especie de mezcla entre Twitter e Instagram, pero sobre todo allí
te va a, o sea, de acuerdo con lo que tú publicas, de los 100, ¿cuáles tienen tu voto? Miren, si quieren, les voy a poner, ay caray, no, aquí está. Les voy a poner la lista está está de la nota del país, se los voy a poner en el chat, los comentarios, ahí viene la lista completa. Afortunadamente ellos se dieron a la tarea de, los que están en español son los que han sido traducidos al español, que no son tantos, pero son los que han sido traducidos al español, ¿no? Dice Carlos, me encantaría esa plática sobre el editor. Pues no se diga más, la próxima la hago sobre el editor. La hacemos platicando sobre el papel del editor, la figura del editor, actualmente lo que significa ser editor. Decía yo, por ejemplo, que en esa red, de acuerdo con lo que tú publicas, es lo que te va relacionando, te va conectando con gente que hablas. Entonces, como yo hablo allí de puros temas literarios, porque hago publicidad de mis actividades, me llega mucho, y sobre todo me llega mucho de muchos escritores, editores, jóvenes de América Latina y de España, pero sobre todo de España, y de escritores, de gente joven que están empezando a escribir y que hablan sobre precisamente, pues, que escriben y suben sus libros a Amazon y no se venden y nadie los comenta y nadie les hace nada. Bueno, pues es que esa es una de las cuestiones en la actualidad, ¿no? O sea, no solamente hay que escribir. Y ya me acordé por qué quería esto de lo del editor. Porque una persona comentaba que que la había seleccionado una editorial de estas nuevas emergentes de internet y que le había dicho que les había interesado publicar su libro, pero que le iba a cobrar, no sé, 350 euros por una revisión de trama, así se lo vendían, una revisión de trama. Entonces ella dijo, bueno, pues lo pago y pues ya que me la entreguen. Y entonces se le entregaron, le dijeron que se le iban a entregar en 40 días y luego se pasaron de tiempo y pues no se la entregaban y ella preguntó y entonces hasta que ya finalmente se le entregaron, ella había pagado, se le entregaron la revisión. Ella se dio cuenta de que la habían revisado 2 días antes de que se la hubieran mandado. Y entonces los comentarios eran muy generales, ¿no? O sea, era evidente, se veía. ¿Quién faltó en los 100? No, pues faltaron un chorro de toda América Latina, ¿no? Y de España también. Digo, por ejemplo, nada más, o sea, no está Vilamata, no está Marías de España, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y de México pues ya no digo porque. Pero entonces, esta chava decía eso de que le habían mandado esta cuestión. ¿Qué hacían antes los editores? Pues ese era el trabajo del editor. El trabajo del editor era trabajar con el autor para dejar al punto la obra y revisarla a conciencia. Esto ya no lo hacen las editoriales. Las editoriales quieren el producto terminado. Y precisamente ese es el trabajo que tiene que hacer el escritor, ¿sí?
antes de poner a circular sus obras o su obra en las editoriales. ¿Sí? Y, a ver, aquí está Magdalena, maestra Magdalena dice, es muy interesante su charla, sobre todo porque usted nos orienta sobre el valor literario de las obras, porque a veces la moda hace que un libro tenga impacto, pero no precisamente tenga un valor literario. Exactamente. Así es, maestra. A ver, Ricardo también comenta, dice, además de escribir y publicar, hoy se tiende a generar comunidad y conversación en torno al autor y la obra. Es una lógica de fandom. Son nuevas formas que los mercados hoy han adquirido y también influye en la editorial. Bueno, es una hipótesis en torno a estos temas. Efectivamente, eso es lo que ha cambiado. Eso es parte de lo que ha cambiado y ha cambiado. Entonces, los escritores, vamos a decirlo así, a la antigüita, que no han querido, dice Ricardo, además de escribir y publicar, ahora se entiende, no, sí, ya está. Dice, por ejemplo, es editoriales que se publicitan en Facebook en un fraude, lo mejor es tener personas en confianza que lo guíen a uno y lo lleven de la mano, ya bastante batallamos con nosotros mismos para caer en burlas. Así es, Alma, así es. Precisamente eso es lo que muchos, bueno, por una parte los autores a la antigüita no están entendiendo cómo es todo este mecanismo ahora y entonces siguen con la misma concepción de cómo era el mercado editorial y la forma de trabajar del mercado editorial hace 30, 40 años. Pero por otro lado, los escritores nuevos creen que ya escribieron una obra y está lista para ser propuesta a las editoriales, a cualquier editorial grande, chica, independiente, emergente, como ustedes le quieran llamar, y se sorprenden porque se la rechazan. Generalmente, o sea, el primer filtro, desde luego, que es una editorial, un editor o alguien que esté trabajando en una editorial, el primer filtro es que no tenga faltas de ortografía, que no tenga problemas de redacción, de ortografía y de sintaxis, que esté escrita correctamente. Si la obra que alguien quiera poner a consideración para ser publicada no cumple con ese requisito, no va a pasar a la segunda fase. Es una mentira, es una falacia eso de que, bueno, yo ya la escribí, pero pues yo como no tengo, a mí lo que me gusta es escribir, pero yo no tengo buena ortografía, hay que me lo corrijan en la editorial. Eso ya no sucede porque ya la editorial ya no tiene presupuesto para pagarle a los correctores. ¿Sí? O sea, más ya no tiene correctores. Las editoriales no tienen correctores o tienen 1 o 2 y no se dan abasto. Y precisamente no van a publicar una obra que tenga serios problemas de ortografía y sintaxis, de redacción, porque no van a gastar su tiempo en eso y no van a gastar su presupuesto en eso. Por muy excelente o muy imaginativa, muy única que sea la historia o el tratamiento que tenga esa historia, que lo dudo, o sea, la verdad es que yo dudo que alguien que no le pone cuidado a su redacción y que no busque la excelencia en el manejo del lenguaje, pueda también tener o pueda plantear
una idea, una trama o desarrollar una trama, en el caso, por ejemplo, de novelas, pero puede desarrollar una idea literaria de excelencia que a nadie se le haya ocurrido, que a muy pocos se les haya ocurrido, o que sea de gran novedad, ¿sí? No, o sea, en verdad, no funciona así. No, es poco probable, es muy poco probable. Dice, los libros que ha publicado Juan son interesantes y aleccionadores en ese sentido del trabajo del editor, porque nos da información de su trato con los autores y escritores, que algunos de ellos llegaron a ser sus amigos. Lo mismo los libros de Mario Muchnik, también acerca del trabajo de como editor. De Ralde, por ejemplo, están en orden alfabético de Muchnik. La culpa no es de los autores, creo que así se titula. Saludos, maestro Barrios, saludos. Sí, efectivamente, pues bueno, ese es precisamente de esos editores que ya no hay, que precisamente el trabajo del editor a veces, y digo ahora que lo estoy experimentando de cerca, que precisamente luego lo platicamos, lo podemos platicar en esa charla que podríamos tener sobre el trabajo del editor. El editor, o sea, un buen editor funciona de todo, o sea, no solamente de corrector y de cuidador, de curador de la obra, sino hasta de pilmama, de psicólogo, de o sea, de los autores, porque pues hay algunos autores que son dificilitos, que tienen sus problemas, personales, psicológicos, de personalidad, o sea, es toda una aventura tratar entonces, un buen editor tiene que lidiar con todos esos aspectos, y no se diga con el aspecto económico de lo que implica la edición, ¿no? Es una de las cosas, pero bueno, lo que decía era de estas personas que no se dan cuenta de que eso ya no lo hacen las editoriales, porque ya lo venían viviendo desde hace 10 años más o menos, sobre todo con el surgimiento de Amazon, las editoriales y las librerías, pero en la actualidad y sobre todo después de la pandemia les vino a dar un golpe muy fuerte a las editoriales y a las librerías, al mundo editorial en general, pero sobre todo a las editoriales, que las editoriales ya no tienen tiempo ni dinero, ni quieren invertir en estar gastando en corregir obras, y eso no lo entienden, no lo están entendiendo los jóvenes, los nuevos, la gente que está queriendo escribir, y tampoco lo entienden tampoco la gente tan grande, no, o sea, no nada más es una cuestión de los jóvenes, pero son sobre todo los jóvenes porque son los que más. Dice, quedo en la espera de la plática del editor o del día que revise la obra antes de ser publicada. Hay que ser realistas, no somos perfectos, siempre necesitaremos ayuda como la que da usted en sus talleres. Precisamente eso es con lo que quiero terminar ya. Muchas gracias por estar aquí, los que han aguantado estando aquí, que ya se unieron más. La gente, las personas que quieren escribir, que tienen una inquietud, una intención de escribir, primero tienen que escribir, bueno, más bien siempre tienen que escribir, pero también tienen que someter sus obras, o sea, lo que escriben, a la consideración de otras personas, y también de otras personas a las cuales les interese y les guste escribir también. Para eso sirven los talleres literarios. Los talleres literarios sirven precisamente para compartir, para conocer a otras personas que también les interesa lo mismo que nosotros hacemos, pero sobre todo para poner a prueba lo que nosotros estamos escribiendo y para obtener retroalimentación valiosa. Eso tiene que ver también dependiendo de qué tipo de moderador o de maestro o de coordinador, como ustedes le quieran llamar, haya en el taller, porque pues hay de todo.
hay personas que, pues bueno, hay memes, ¿no? Muy famosos de que, publicamos nuestro libro, nuestro primer libro, ganamos un premio, vamos a poner un taller literario. O sea, no, o sea, el taller literario también es importante quién da el taller literario. Y no necesariamente un gran escritor es un buen maestro o sea, un gran escritor o un escritor famoso o que tiene, o sea, que es muy mencionado, es un buen maestro de taller literario, ¿sí? Porque para eso hay que tener, pues, vocación como en todo y hay que saber, ahora, para eso, también para eso hay que saberle, ¿sí? Entonces, también y eso se da la cuestión de probar talleres, pero también, y en eso, hola, ¿qué tal, Gabriel? Un fuerte abrazo. También, siempre es muy grato verte y escucharte. Dice Gabriel. Mary, ¿qué tal? A ver, acá desde Maestro Barrios. La marca del editor de Roberto Calazzo. Sí, sí, sí. Y otros libros sobre el liceo fascinante y difícil trabajo del editor que experimenta y trabaja junto al autor para darle imprenta un buen libro. Aquí, cómo no recordar a Rapound leyendo a Joyce para editarlo, para publicarlo. Sí, claro. Sí, claro. Eso era lo que se hacía antes y que ya no se puede, ya no se hace por las mismas condiciones de la situación económica. Ya está cambiando el sistema. Entonces, ¿qué puede hacer el autor? ¿Qué pueden hacer los escritores? Buscar conseguir personas que los ayuden a mejorar sus obras. La obra que ya escribieron, a darle una buena revisada, a dejarla a punto. Eso ya no lo hacen los editores, ya no lo hacen las editoriales. Las editoriales lo que quieren es obras ya hechas, completas, ¿sí? ¿Sí? Que no tengan ya fallas, casi pasarlas y ya hacerlas. Para eso el aspirante escritor o el escritor tiene que invertir tiempo y tiene que invertir pues dinero, lamentablemente. O sea, ojalá todo fuera gratis y ojalá todos tuviéramos amigos que nos dijeran, a los cuales les pudiéramos decir, oye, revísame mi libro, y me dices qué te pareció y qué cosas le puedo mejorar. ¿Qué es lo que sucede ahora? Sucede ahora que hay una gran cantidad de personas que al ver esa necesidad, pues ponen sus empresas, ponen sus talleres, ponen sus agencias, pero no tienen la calidad ni el conocimiento para hacer un trabajo real. Y entonces, pues surgen ahí, pues bueno, decepciones y cosas que no sirven mucho precisamente y que no tienen la posibilidad de éxito para los escritores. Entonces, pues bueno, aparte, pues bueno, en ese sentido, pues bueno, para los que quieran, digo, lo que pasa es que veo a muchos amigos que ya me conocen todo, pero para los que no, los invito, pues bueno, a que si quieren escribir y quieren saber, o ustedes conocen, los que ya conocen mis talleres y mi trabajo como asesor literario para trabajos de corrección, de edición y de asesoría desde la idea que tengan hasta terminarlo, el primer borrador, la primera versión, y también revisar la primera versión. O sea, a eso me dedico. Yo les pediría que, pues bueno, algunos ya amigos entre los que están aquí, pues me ayudan dándole promoción a mis talleres, a los talleres que yo coordino y a mis servicios, pero yo los invito a que me ayuden con la promoción y a promover, sobre todo
si ustedes mismos también tienen amigos, que ustedes consideren que les pudieran servir estos trabajos, ¿no? Ya sea que participen en un taller literario para que confronten lo que escriben, lo que hacen y lo que hace, y también, pues, si ya tienen una obra o quieren empezar una obra, pues, que lo vayan haciendo con una guía que les asegure o que les sirva para precisamente hacer su obra, ¿no? Y que tenga posibilidades de ser propuesta para una editorial. A ver, aquí alguien dice Alma, dice, usted es muy humilde, pero también es muy generoso con sus alumnos, y en el taller de narrativa aprendemos mucho y después para publicar. En mi caso, los pulimos en el otro taller para publicar mi libro. Sí, bueno, pues es el caso de Alma, pero precisamente, o sea, digo, no le esté echando yo coba. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Alma es una mujer, una escritora que se propuso trabajar su libro de cuentos, y pues bueno, hasta que no lo trabajamos, primero en el taller lo estuvimos trabajando con todos los compañeros y luego a través de todas las sesiones y hasta que lo terminamos y luego después lo editamos y luego ya se publicó el libro, pero eso es lo que requiere un escritor, es esa decisión, es eso de que yo lo que quiero es esto, yo quiero que mi libro sea publicado. ¿Y cómo tengo que hacer que sea publicado? Pues tengo que cumplir con eso, que esté bien hecho y que para que tenga mayores posibilidades, no nada más con la primera versión y ya, ¿no? O porque ya lo publiqué y me dijeron ahí mis amigos en el blog o en estas aplicaciones de autopublicación, está muy bonito, ¿no? Que esté verdaderamente bien, ¿no? Entonces, pues esa es una de las cuestiones, ¿no? A ver, dice el maestro Silvestre, nosotros en nuestro trabajo como libreros queremos hacer asequible aquella intención de Zaratustra que dice, he reunido tanta miel, necesitamos de manos que se extiendan. Citado de memoria, si un librero, pienso también en el buen editor. La miel viene siendo los ricos textos que llegan a la mesa de un buen editor. Pues también podemos hablar de la situación de la librería, de los libreros, y también les puedo yo contar, y desde luego con el maestro Silvestre, que tiene una gran experiencia, cómo funciona en la actualidad el sistema librero, que también está pasando por momentos difíciles, pero también pues no ha sido nada más por la situación de la realidad, sino también porque ellos los libreros, sobre todo las librerías grandes, no han aprendido a que tienen que modificarse, que tienen que buscar al lector, de libros, y que tienen que cambiar su actitud ante los lectores y ante el público, que ya no es el mismo, por eso la gente prefiere la comodidad de pedir sus libros por internet y que le lleguen a su casa a tener que lidiar, a dar vueltas y vueltas y vueltas para conseguir un libro en una librería donde pues, ni le dan cuidado, ni le dan atención, ni le dan nada. Pero si quieren podemos hablar, en otra charla podemos hablar sobre lo que es la situación de la librería también en eso. Bueno, entonces pues muchas gracias, ya nos fuimos, ya llevamos un poquito menos de 2 horas porque como empecé tarde por los problemas técnicos, pero les agradezco mucho su presencia, su atención y su paciencia a los que han seguido hasta acá. Les agradezco mucho, pues bueno, vamos a estar en contacto y por favor denle like, ya saben, en las redes sociales, esto lo voy a subir a
al canal de YouTube. Mi idea es también que, bueno, que también vaya creciendo el canal de YouTube. Y pues bueno, pues si a ustedes les convence y me pueden echar la mano ayudándome a promover, yo mi forma fundamental de difusión es a través de Facebook, porque creo que esta es la red social donde puede haber más gente interesada en la cuestión literaria de manera seria, porque cada red social tiene su propia vocación, y entonces creo que aquí en YouTube, en Facebook es donde hay más gente que puede estar interesada y que es el target, vamos a decirlo así, el público objetivo para lo que yo hago, que son mis talleres y todo esto. Bueno, pues les agradezco y pues bueno, nos estamos viendo y ahí les voy pasando cuando voy a tener el siguiente live, que pues les digo, yo voy a estar ya retomando esto y pues muchas gracias. Les mando un gran abrazo. Gracias querido maestro Silvestre Barrios. Gracias. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta luego.